Hola, soy Agustina y hoy los invito a viajar en el tiempo para poder descubrir cómo nació algo que usamos todos los días, aunque muchos preferirían evitarlo, matemática. Vamos a recorrer 4 temas que marcaron la historia. Los primeros son el sistema de numeración, el segundo el teorema de Tales, Tales de Mileto, la escuela pitagórica y los 3 problemas geométricos o los problemas de la geometría. Prometo hacerlo sin fórmulas y cosas imposibles, aunque sé que es complicado, pero les va a gustar, ¿sí? Para comenzar, les quiero contar que los comienzos, los primeros grupos humanos, surgió la necesidad de poder contar. Y antes se hacía con piedras, palitos, huesos, pero más adelante, cada civilización creó su propio sistema de numeración, hubo un avance. Y bueno, para eso vamos a ir específicamente a los sistemas de numeración a lo largo de la historia. El primero es el sistema de numeración egipcio, que eran unos genios de las pirámides, pero también bastante complicados para contar. Su sistema era aditivo y no posicional, o sea, el valor del símbolo no dependía de dónde lo ponías. Si querías escribir el número 1000, te podías pasar tiempo escribiéndolo. Después tenemos el sistema de numeración babilónico-sumerio. Hace más de 4000 años ellos usaban el sistema aditivo multiplicativo en base 60, como los minutos de la hora. Imagínate hacer cuentas con eso sin calculadora, una locura total. Después también tenemos el sistema griego, el sistema de numeración griega, que tenían su forma específica de escribir los números, ahí lo podemos ver en pantalla, pero ellos no llegaron al nivel del sistema de numeración romano, que era un famoso sistema no posicional y con letras como la I, que significaba 1, la B corta, que es el 5, la X, la L, la C. Nos dejaron una mezcla entre matemática y sopa de letras, básicamente. Pero ojo, no nos vayamos a confundir, porque si, por ejemplo, ponemos primero el palito y después la B, no son 4 letras, sino que es el número 4, por ejemplo, para que nos demos una idea de cómo escribir los números romanos. También en otro rincón del mundo tenemos los chinos, que usaban el sistema combinado, aditivo, multiplicativo, súper ordenado y práctico, y mucho más lógico que el romano, la verdad, para mí. Después tenemos a los mayas, que también estaban a full con matemática, tenían un sistema posicional, multiplicativo, en base 20, con puntos y rayas. Ellos agrupaban los números cuando en Europa todavía estaban tratando de entender qué era el 0. Y así llegamos a el último número, que es el último sistema, que es el sistema de numeración binario, que es el preferido de las computadoras, porque solamente se usa el 0 y el 1. Pero como no sabemos cómo hace. Magia prácticamente. Es como si solamente con el sí y con el no se pudiera contar. Sumar, restar y hasta poder hacer que funcione un celular. O sea, es increíble para mí. Gracias a ese sistema, las máquinas piensan y nosotros podemos mandar memes, ver videos, estudiar a veces, pero ¿cómo podemos pasar de contar piedras y palitos a programar computadoras? La verdad que es una transición importante si se ponen a analizar. Pero bueno, eso lo vamos a descubrir un poquito más adelante. Ahora los quiero llevar a la segunda parte o el segundo bloque, que es Tales de Mileto, y específicamente el teorema de Tales, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con Tales, ¿sí? Tales de Mileto, hablando de mentes brillantes, aparece el crack de la antigua Grecia, que fue un matemático, filósofo y astrónomo. Lo más loco, que fue considerado uno de los 7 hombres más sabios de Grecia.
No era solo de esos que pensaban mucho, sino que además aplicaba sus ideas a la vida real. Tales fue uno de los primeros en decir, matemática no es solo para contar cabras o medir granos, también sirve para entender el mundo. Y así empezó a usar las proporciones, los triángulos, las rectas, por ejemplo, para poder poder explicar cómo funcionaba la naturaleza. Y bueno, su aporte más conocido, por supuesto, que todos conocemos, es el teorema de Tales. Este teorema lo que dice es que si varias rectas paralelas son cortadas por dos transversales, los segmentos que se forman son proporcionales, o una versión un poco más humana. Cuando dos líneas se cruzan entre dos paralelas, las medidas que se forman guardan una relación constante. En otras palabras, si un triángulo es parecido a otro, sus lados están en proporción. Es como cuando sacas una selfie y le haces zoom a la imagen, cuando se agranda o se achica, bueno, esa forma no va a cambiar. Eso mismo aplicó Tales, pero con la geometría. Y bueno, ahora se viene la parte más curiosa, para mí mi favorita, que es su descubrimiento. Tales viajó a Egipto y quiso saber cuánto medía una pirámide, pero sin subirse a ella. Así que pensó, si puedo comparar mi sombra con la altura, también puedo hacer lo mismo con una pirámide. Esperó el momento del día en que su sombra medía exactamente lo mismo que él y midió la sombra de la pirámide en ese mismo instante. Después aplicó la proporción y listo. Calculó su altura sin moverse del suelo, solo con una regla y con un poco de ingenio. Fue uno de los primeros ejemplos de cómo usar matemática para resolver problemas reales. Y si podríamos decir que Tales fue el primer geométrico influencer de todos los tiempos, porque combinaba teoría con práctica. Y la verdad que le daba una creatividad total a todo lo que hacía, así que es impresionante. Y bueno, así, cerrando teorema y Tales, vamos a pasar al tercer bloque, que es la escuela pitagórica. Y bueno, la escuela pitagórica fue fundada por Pitágoras de Samos en Crotona en el siglo VI a.C. Sus integrantes creían que todo era un número, porque pensaban que los números explicaban el orden del universo. Estudiaban música, geometría, astronomía, aritmética, y buscaban la armonía entre todas esas cosas que ellos estudiaban. Y bueno, eso también le dio lugar a que ellos puedan pensar teoremas. Y está ese famoso teorema que todos conocemos, que es el teorema de Pitágoras, que ya se conocía antes, los pitagóricos fueron los primeros en demostrarlo, en el que un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, como tenemos en pantalla. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c cuadrado. También descubrieron las ternas pitagóricas como el 3, el 4 y el 5 que cumplen una relación. Y bueno, para poder continuar un poco, la escuela pitagórica hizo aportes a matemática, como el teorema, como los números perfectos, la espiral áurea, sólidos, pentagrama, números figurados. Para resumir un poco, los números figurados eran números triangulares, formaban triángulos, el 1, el 3, el 6. Los números cuadrados, el 1, el 4, el 9, el 16, los pentagonales, que tenían forma de pentágonos, después estaba el pentagrama pitagórico, el espiral áureo, que de esa proporción surge la espiral de forma en la que aparece en la naturaleza, en las flores, las galaxias, en los caracoles, que refleja cómo las cosas crecen manteniendo un equilibrio. Para los pitagóricos esta espiral era la prueba visual de que el universo tenía un orden matemático divino. Para ellos realmente fue un escándalo, porque imagínense su cara cuando veían, no sé, cuentas matemáticas de mercado hoy en día. O sea, hoy actualizar todo esto es impresionante. Pero bueno, hay que profundizar, vamos a profundizar
quizás en otra oportunidad, pero fueron muchos los aportes que trajo la escuela pitagórica. Y estos son solo una parte, porque hay muchas más. Pero bueno, vamos a pasar al tercer bloque para poder encaminarnos a finalizar este video. Y el tercer bloque habla de 3 problemas geométricos, o los 3 problemas clásicos de la geometría. Y entre ellos, vamos a dar como una breve introducción. Los antiguos griegos fueron los verdaderos amantes de los desafíos intelectuales, y entre todos los que se propusieron hubo 3 en particular que fueron legendarios. Se conoce como los 3 problemas clásicos de la geometría, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar con el primero, que yo el primero puse la duplicación del cubo. Bueno, y la historia cuenta que este desafío surgió en el oráculo de Delos cuando una peste azotaba a Grecia. Los sacerdotes consultaron a los dioses y el oráculo respondió: el cruel azote de la peste va a terminar, quienes pudieran mi altar duplicar. Los griegos entendieron que debían construir un altar cúbico del doble de volumen que el anterior, pero aunque parecía fácil intentar duplicar el lado del cubo, se dieron cuenta que algo sorprendente pasaba. Si el cubo original tenía arista A, su volumen era A cubo. Para que el nuevo cubo tenga el doble de volumen, debería cumplirse el 2A cubo es igual a X cubo. Es decir, X es igual a por raíz cúbica de 2. Y como la raíz cúbica de 2 no puede construirse con solo regla y compás, el problema resultó más imposible de resolver geométricamente. Aún así, este intento llevó al desarrollo del concepto de medidas proporcionales. Y filósofos como Platón o Hipócrates de Quíos buscaron soluciones ingeniosas que inspiraron la geometría analítica siglos después. Y bueno, después tenemos la trisección del ángulo, que todos sabemos bisecar un ángulo, ¿no? Es decir, dividirlo a la mitad. Pero los griegos querían más, dividir cualquier ángulo en 3 partes exactas, con regla y compás. El filósofo Hipias de Elides, contemporáneo de Sócrates, inventó una curva llamada tris de Hipias que lo permitía, pero esa construcción usaba otros instrumentos, no solamente la regla y el compás. Matemáticamente se demostró siglos después que no todos los ángulos pueden trisecarse con las herramientas clásicas. Sin embargo, hay excepciones curiosas como el ángulo de 90, que sí se puede dividir en 3. Y este desafío, aunque imposible en su forma pura, ayudó a poder ir avanzando a lo largo de toda la geometría. Incluso su forma pura ayudó a que el estudio de las curvas mecánicas y la comprensión de los ángulos constructibles se desarrolle aún más. Y bueno, como tercer problema estaba la cuadratura del círculo, que el sueño más famoso de todos era poder construir un cuadrado con la misma área que un círculo dado. El problema era encontrar, usando solo la regla y el compás, un cuadrado cuya área fuera igual a pi por radio del cuadrado. Pero aquí aparece un gran obstáculo, el número pi. Como pi es un número irracional y trascendente, no puede obtenerse mediante un número finito de pasos geométricos. Pero recién en el siglo XIX se demostró que la cuadratura del círculo es realmente imposible. Aunque desde tiempos egipcios ya se buscaban aproximaciones prácticas, aún así este intento de cuadrar el círculo se volvió un símbolo de los límites del pensamiento humano. Incluso Dante usó en la Divina Comedia como metáfora del intento del hombre por comprender a Dios. Así que, aunque ninguno de estos 3 problemas pudo resolverse con regla y compás, absolutamente todos estos ayudaron a avanzar matemáticamente. O sea, llevaron al estudio de las proporciones, de las raíces, de los irracionales,
y más adelante el álgebra y la geometría moderna. Y bueno, para poder cerrar desde los primeros tiempos, vamos a hacer como un breve resumen de los primeros números grabados en piedras hasta el teorema de los griegos, la historia de la matemática, la curiosidad humana, nos enseña todo esto que aún los errores o los imposibles nos pueden abrir nuevos caminos, porque así podemos tratar de pensar y sobrepensar qué cosas necesitamos resolver para estos enigmas matemáticos, ¿no? Así que la próxima vez que te frustres con un ejercicio, pensá que estás continuando con una historia que se empezó hace miles de años. Y si eso no te consuela, recordá que ni Pitágoras pudo con la trisección del ángulo. Realmente estoy muy agradecida. Gracias por haberme acompañado en este recorrido por la historia de la matemática. Y hasta acá es todo el video. Buenas tardes.